Bueno, buenas tardes chicos, espero que estén bien. Me presento, mi nombre es Dionisio Franco. Durante el periodo de las clases elegí abordar la dimensión de la lectura y la escritura en las disciplinas, por lo cual se me asignó el texto Aprender a leer textos académicos de Mar Mateos para poder desarrollarlo en este video. Antes de empezar a introducirnos en los conceptos, ideas y problemáticas que nos presenta esta autora, creo conveniente hacer una revisión de eh, algunas ideas de las clases que estuvimos teniendo, ¿sí? Es decir, recuperar algunas ideas de Vygotsky a fin de encontrar o hacer visible algún tipo de relación entre la teoría del desarrollo vygotskiana con la propuesta que nos hace Mateos a través de su texto, ¿sí? Para poder empezar a hablar sobre la lectura desde la perspectiva en la que queremos encarar, creo que es necesario empezar preguntándonos cómo definiríamos la lectura en términos vygotskianos, ¿no? En mi caso, yo creo que podría definir a la lectura como un instrumento cultural que se inscribe dentro de lo que vendrían a ser los procesos psicológicos superiores a un nivel avanzado, ya que es una propiedad, es una capacidad propiamente humana, eh, que se adquiere únicamente a través de un proceso de andamiaje, ¿sí? Eh, sí, un proceso de andamiaje que hace a la internalización y al desarrollo de esta capacidad, ¿sí? Sin embargo, o sea, sin embargo, a pesar de que leer en sí implica desarrollar una faceta a nivel psicológico, ¿m? No necesariamente saber leer, ¿sí? O leer, llevar adelante la actividad de la lectura, implica que se está aprendiendo a través de lo que se lee, ¿sí? Eh, es por esto, y acá es en donde voy a hacer este ligue, ¿no? Es por eso que cabe preguntarnos, entonces, ¿cuándo la lectura se vuelve una herramienta epistémica, ¿sí? Es decir, cuando la lectura se vuelve una tecnología, ¿sí? Del conocimiento, eh, a través de la cual nosotros podemos conocer y aprender. Bueno, a partir de esto es que vamos a empezar a ver el texto de Mateos. Mateos nos va a decir que eh, si bien, si bien somos capaces de leer, una vez que adquirimos esta capacidad, ¿sí? Hay que seguir desarrollándola, puesto que leer no significa saber decodificar eh, el significado de las palabras dentro de un texto, ¿sí? Nosotros sabemos que leer es interpretar aquello que se nos comunica, ¿sí? Y esta interpretación, ¿sí? De los textos eh, se vuelve fragmentada, ¿sí? Se vuelve multidimensional, sería la palabra correcta. Adquiere una multidimensionalidad la lectura, ¿sí?
a distintos niveles, ¿sí? Mateos nos va a decir, bueno, existen dos formas de leer un texto, ¿sí? Lo podemos leer de una manera superficial o lo podemos leer de una manera profunda. La diferencia principal entre estas dos partes va a ser que una lectura superficial en sí no nos va a dejar mucho, por así decirlo, y la lectura profunda, en cambio, va, va a implicar a que nosotros nos relacionemos, internalicemos, desarrollemos una postura, ¿sí? En base a la lectura que llevamos y que ésta nos lleve a desarrollar otras actividades por fuera del texto, ¿sí? Eh, ¿A qué vamos con esto, sí? Explícitamente en el texto, Mateo nos va a decir, bueno, de estos dos tipos de lectura que se pueden hacer, podemos encontrar eh, varias dimensiones, ¿sí? Que se vienen en distintos gradientes, ¿sí? Tenemos por un lado, una lectura local, ¿sí? Que es la comprensión de las ideas principales de un texto, ¿sí? Pero todas por separados, ¿no? Se encuentran relaciones entre un apartado del texto con el otro, sino que simplemente se recuerda y se parafrasean algunas cosas, ¿sí? Que nos dan una referencia sobre lo que trata el texto. En un nivel más profundo tenemos lo que vendría a ser una lectura global, ¿sí? Que aún así sigue siendo una lectura de tipo superficial, en donde se pueden detectar todas aquellas ideas separadas y relacionarlas en un conjunto para poder entender lo que vendría a ser eh, la finalidad del texto, la idea, el mensaje principal que tiene el texto para nosotros, ¿sí? A partir de esto, uno puede esquematizar, ¿sí? Es decir, eh, agarrar la idea final que tiene lo que se está leyendo y desglosarla en pequeñas ideas para explicarla. No obstante, también se puede resumir, por así decirlo. Esos eso es lo que correspondería a los tipos de lectura superficial. Cuando nos empezamos a hundir más, a tener más implicancia con el texto, ¿sí? Podemos llegar a lo que vendría a ser una dimensión de lectura elaborativa, en donde ya no solo nos concentramos en el texto, sino en todo lo que en todo lo que lo rodea y en todo lo que nos rodea. Acá se genera lo que vendría a ser un pequeño modelo de pensamiento, ¿sí? A partir de lo que se leyó. O sea, se hacen inferencias, se pueden resolver problemas, se adjunta, por así decirlo, lo que leímos, ¿sí? A lo que ya conocemos, por lo cual deja de ser solamente pensar en lo que se está leyendo para pensar con lo que se está leyendo. Bueno, y por último, y el tipo más profundo de lectura va a ser esta que vemos por acá, la lectura crítica. La lectura crítica, sí, la va a definir como una lectura en donde uno tiene un nivel de implicancia con el texto eh, tan alto en el que construye su propia postura, ¿sí? No se va a basar únicamente en una fuente, ¿sí? O sea, uno lee, pero lo que está leyendo lo está relacionando, contrastando con otras perspectivas a fin de formar una idea propia, ¿sí? Si nos fijamos, estas dos partes lo que van a hacer es mostrarnos eh,
centrarse principalmente en el contenido del texto, mientras que estas dos van a ir un poco más allá del texto, ¿sí? Esta va a tratar de desarrollar un sistema de pensamiento en base a la temática y este, en cambio, lo que va a hacer es adoptar una postura a partir de agregar más información sobre una temática en donde lo que se leyó, ¿sí? Simplemente forma parte de un corpus más extenso que le sirve al lector para poder tomar una opinión o un pensamiento, desarrollar un pensamiento propio sobre una temática. Eh, bueno. ¿Qué diferencias principales tienen las lecturas superficiales a las lecturas profundas, ¿no? Bueno, las lecturas superficiales son de tipo mecánicas, repetitivas, y sus efectos son limitados a nivel epistémico, mientras que las lecturas profundas, o sea, son estratégicas, autorreguladas, conllevan efectos epistémicos, es decir, se conoce, se aprende y se piensa a través de los textos, a través, no en, a través del texto. El texto empieza a ser como una pequeña lupa para poder mirar el mundo, por así decirlo. Es algo que se introduce en nuestros conocimientos, mientras que lo otro simplemente termina siendo un reflejo de lo que leemos, la repetición de palabras. Y por último, efectos metatextuales. Esto quiere decir, hay un deslizamiento de lo que de lo que aprendemos en el texto hacia otros ámbitos, ¿sí? Bueno, lo que va a plantearnos Mateo, ¿sí? Como problemática principal va a ser, bueno, sabemos que existen estos tipos de lectura. Bueno, ¿qué implica leer textos a nivel académico, a nivel científico, ¿sí? Eh, a nivel académico principalmente, ¿no? Si bien va a poner una pequeña barrita en el texto como para poder decir, bueno, ámbito académico científico, es principalmente a nivel facultativo, ¿sí? Va a decir, bueno, lo que buscan las facultades en sí, a través de la lectura, es que sus estudiantes desarrollen modelos de representación mental para poder desenvolverse dentro de las disciplinas. Sin embargo, cuando uno empieza a ver el desempeño de los estudiantes, se encuentra con que la mayor parte de estos no logran hacer lecturas que vayan más allá de, de elaborativas, ¿sí? Eh, a ver, ¿a qué vamos con esto? O sea, ¿a qué vamos con esto? Eh, ahora que estoy viendo ahora que estoy viendo lo que vendría a ser el PowerPoint hay un pequeño error acá, ¿sí? Esto no es elaborativas. Voy a hacer el cambio ahora. Estos son lecturas globales, ¿sí? Perfecto. Es decir, o sea, es decir, con la problemática que nos presenta en sí Mateos es, bueno, si leer en las facultades implica llegar a un punto de lectura crítico para poder utilizar esas lecturas como una especie de sustento por el cual pararnos y mirar hacia el resto del mundo, es decir, tener ese apoyo argumentativo para poder tomar una postura frente a todo lo que se nos presenta, o haciendo una pequeña analogía como para que quede más claro aún, mirar, mirar
el mundo a través de las disciplinas, el matemático a través de las matemáticas, el literato a través de la lectura y de las letras, el físico a través de las cuestiones físicas, el químico y así sucesivamente ad eternum, ¿sí? Bueno, Mateo nos va a decir, bueno, si eso es lo que implica leer a nivel académico, estamos viendo una falla por parte de los estudiantes, ya que estos no llegan a ser más que lecturas globales, ¿sí? Que son, por lo cual no llegan a cumplir con lo que vendrían a ser las expectativas académicas. ¿Por qué sucede esto? Bueno, Mateos nos va a explicar que eh, puede fragmentarse este problema en dos partes. Por un lado, en un cambio de paradigma discursivo, ya que los chicos, los estudiantes universitarios, a la hora de ingresar a las facultades, hacen al ingresar en las facultades, se encuentran con un género de textos que antes no habían visto, ¿sí? Vienen de un ámbito secundario en donde la mayor parte de los textos que se le dan y los ejercicios que se le dan son de reproducción, mientras que los textos son expositivos y descriptivos. Las evaluaciones, las pruebas y todo viene siendo como reproducir, reescribir las ideas que te presentó ese manual, ¿sí? Mientras que en las facultades se encuentran con textos que adoptan una postura subjetiva y la sustentan a través de argumentos, lo cual nos lleva al segundo enfoque que está dentro de los cambios paradigmáticos, ¿no? O sea, en la secundaria uno tiene un manual por materia y ese manual por materia es como la Santa Biblia, ¿sí? Se lee únicamente de esa fuente y lo que dice esa fuente es la mera verdad, ¿sí? Por lo cual los chicos están acostumbrados a trabajar con una sola lectura, a enfocarse en un solo tipo de visión sobre la temática que estén leyendo, en la disciplina que le estén leyendo, y a repetir lo que dice ese manual. Cuando se ingresa al ámbito académico, uno se encuentra con que, además de tener textos explicativos, argumentativos, no hay un manual, ¿sí? Sino que las fuentes son múltiples. Puede ser desde una página web a distintos autores que tocan la misma temática y se posicionan de distintas maneras. Puede ser un solo autor que nos esté hablando sobre un tema en específico. O sea, varía. Se leen papers, monografías, informes, o sea, hay varios géneros que los chicos no conocen. Esto nos lleva a un segundo centramiento de lo que vendrían a ser estas problemáticas, que podríamos describirlos como la falta de familiaridad con los tecnicismos disciplinarios. Y esto se debe a tres cuestiones principales. La primera, que es recíproca, que es a la concepción de la lectura, sí, en un término de competencia general. A lo cual Mateo va a decir, a ver, lo que sucede es que nosotros concebimos la lectura como algo que se hace, que se lleva a cabo, como una actividad que se lleva a cabo de manera homogénea en todas las disciplinas. Y no, no es así. Si bien las facultades tienen en cuenta la falta de familiaridad que arrastran los chicos desde el secundario hacia el ámbito académico y por eso arman talleres y cursos niveladores que le enseñan a redactar un informe o más o menos cómo leer determinados trabajos, ¿sí? Esto no alcanza, porque una lectura disciplinaria, ¿sí? Una lectura a nivel académico, se lleva a cabo dentro de los términos, métodos, ¿sí? Y técnicas que tiene cada una de las disciplinas. A ver, no va a ser lo mismo leer
un ensayo filosófico a leer un ensayo sobre historia, ni va a ser lo mismo tampoco leer un pequeño ensayo sobre la historia de las matemáticas, ¿sí? Si bien pueden llegar a tener algún que otro punto en común, más allá de la temática, o sea, los mecanismos o reglas o normas que se manejan dentro de cada una de las disciplinas es lo que hacen a la especificidad de lo que se está estudiando. Por lo cual, uno de los grandes problemas que se adjunta al problema de la familiaridad es el tema de tomar a la lectura como una competencia general. La segunda es el segundo término que refuerza esta idea de falta de familiaridad, es la carencia de un objetivo claro dentro de lo que vendría a ser la disciplina o el nivel académico, ¿sí? Nosotros venimos de un ámbito secundario en donde lo importante era aprobar la evaluación, por lo cual uno se concentraba en memorizar, en tratar de entender los términos generales del texto y volcarlos dentro de la prueba, dependiendo los ejercicios que nos dieran, si eran más de desarrollo o no, eso no importa tanto. Lo que sí importa es que se centraba principalmente en replicar en mayor o en menor medida la idea de lo que habíamos leído en el manual, ¿sí? Mientras que no se aclara que el objetivo, no se aclara en ninguna de las disciplinas que el objetivo, ¿sí?, de que estén en la carrera no es reproducir lo que dice otro, sino generar pensamientos propios a través de que se nos presente una temática. Se nos presenta algo nuevo y a nosotros tenemos que tener, no digo ganas, pero sí una motivación para poder implicarnos con ese texto, decir, esto me interesa, agarrarlo, decir, esto me lo voy a apropiar, pero yo no estoy a favor de este, estoy a favor de este otro, o no estoy a favor de ninguno de los dos, crear mi propia opinión y dejar de lado lo que Mateos va a denominar las lecturas transitivas para volverlas transaccionales. Transitivas porque uno lee y pasa toda la información como una fotocopia, Tuki la pone sobre lo que vendría a ser la evaluación y eso queda en la nada. Mientras que transaccional refiere a la idea de discutir con el texto, ¿sí? Agarrar esa información que se nos está presentando y adjuntarla a los conocimientos que ya tenemos. Y por último, y ya cierro con esto, o sea, la falta de actividades que no impulsan el ir más allá del texto, ¿sí? A ver, que nosotros como futuros profesores evaluemos, ¿sí? Evaluemos a un estudiante, no implica de que tengamos que ponerles una prueba en la que querramos que repita todo eso, ¿sí? Nosotros tenemos que incentivar a que el chico se interese por alguno de todos los temas que se le están presentando, que lo adopte como propio, que diga, esto me puede ser útil para poder entender otras cosas y que quiera por fuera de las clases, ¿sí?, seguir estudiando sobre ese tema o simplemente en su cotidianidad se le presente una situación y diga, sí, pero yo entiendo eso porque me acuerdo que Vygotsky decía determinada cosa. Eso es ver el mundo a través de... Y si bien Mateos dice, bueno, los trabajos en grupo pueden llegar a ayudar, eh, también podría ayudarnos que cada uno de los profesores en su propia disciplina se, se, se acerque más a los estudiantes para ir viendo con pausas reflexivas sobre las dificultades que tienen sobre el texto.
Eh, a mí en particular me parece que me deja con algunas dudas, ¿sí? Eh, cerrando ya el video, ya que esto va a aparecer más en el trabajo que voy a desarrollar que en otra cosa. No me queda, no estoy completamente a favor con lo que explicita Mateo, ya que Mateo también dice que esta falta de familiaridad, o sea, es porque por más de que un chico haya estado en un ámbito y tenga tendencias a leer y todo esto que lo otro, no implica que pueda llegar a un nivel de lectura más, más elaborado, ¿sí? Más elaborado, por lo cual, perdón, voy a tomar un poco de agua porque más elaborado, porque o sea, es directamente un ámbito completamente distinto. Sin embargo, hay algunas preguntas que me quedan de por medio, como por ejemplo los profesores que en algún momento fueron estudiantes y no tuvieron este apoyo, podrían ayudar a los estudiantes actuales, ¿sí? A desarrollar el tema de la lectura. Por otro lado, eh, otra cosa que no me cierra de este texto es que deja muy de lado el tema de la heterogeneidad que hay a nivel clase. A nivel clase hablo a nivel de, del cuerpo estudiantil, ¿no? No todos estamos en las mismas situaciones y me parece que lo que deja de lado, si bien se va a centrar en lo que es en sí la actividad de leer, ¿sí? Creo que deja muy de lado algunos factores sociales, ¿sí? Externos a la lectura que sí influyen en ella y que justamente podrían explicar mucho de por qué la mayor parte de las lecturas se hacen a nivel global, ¿sí? O como mucho también elaborativas, ¿sí? Pero bueno, eso ya es otro término. Con esto cierro, mando un saludo, que tengan buenas noches.